En los 80, George Lucas hablaba de los cineastas de garaje y de cómo iban a cambiar el mundo. Y creo que sucedió. Estamos en esto para rendir homenaje a algo que realmente nos inspiró a todos. Es un testimonio acerca de lo poderoso que es tu trabajo si otras personas quieren recrearlo. Creo que la línea entre ser un fan y ser una celebridad es absolutamente difusa. Internet ha cambiado la industria del entretenimiento radicalmente. Ya no necesitas ir a Hollywood y convencer a un pez gordo trajeado para que te dé dinero. Solo necesitas el apoyo de gente que crea en lo que haces. La gente ha cogido siempre historias que son significativas para ellos y las ha recontado, pero hoy las historias pertenecen a los estudios. Pueden coleccionarlo, pueden admirarlo, pueden fantasear sobre él, pero no pueden robarlo. La cuestión es si te puedes permitir una factura de $500,000, porque si no puedes, te vamos a pulverizar. Todavía es el salvaje oeste ahí fuera, porque todo el mundo se sigue preguntando, ¿cómo llamo la atención? ¿Cómo puedo ganar dinero llamando la atención? Para mí, un fanfilm es coger una propiedad intelectual y hacer con ella lo que se te antoje. Es utilizar las cosas que te rodean para crear algo nuevo, algo que no estaba planeado. Son personas que cogen una cámara y personajes conocidos y dicen, voy a crear algo totalmente nuevo. No necesitas tener $100 millones para hacer una película. Tienes software de edición en tu móvil, así que haz una película. Hay más pasión, menos talento, pero la pasión lo compensa. Cuando era un chaval en Mississippi, en los años 80, Indiana Jones era una de las cosas más increíbles que había visto en la pantalla en toda mi vida. Era real, era visceral, y la energía de Harrison Ford era enorme. Él solo era un espectáculo. Con un látigo, una pistola y una chaqueta de cuero. Tenía una pinta súper cool, era un tío increíble, todo lo que yo no era. Quiero decir, ¿qué chaval no quería ser Indiana Jones? Así que decidí intentar dar un paso más allá. Un día, en el autobús del colegio, conocí a un chico que se llamaba Eric Zala y compartí con él el cómic de En busca del arca perdida. Y le dije, estoy rehaciendo En busca del arca perdida, ¿quieres ayudarme? Y contestó, por supuesto. No podía imaginar que lo único que yo había hecho era asignarme el papel de Indiana Jones. Jason Lamb es de la tercera secuela del Arca. Él hizo todo el trabajo de cámara. Hizo todos los efectos especiales, el maquillaje. Aquello focalizó nuestros veranos. Éramos niños criados por madres solteras o viviendo en hogares disfuncionales. Y el Arca era un escape maravilloso. Yo era un chaval griego regordete que se pasó 7 años disfrazado de Indiana Jones. La pasión estaba ahí. Fueron a ver la película y dijeron, vamos a hacer lo mismo. Y no tenían ni idea de cómo se había hecho la película. Simplemente intentaban imitar la forma en que se había hecho la película. Es impresionante. Coges tu cámara, llamas a tu colega y le dices, anda, vamos, sin un duro, en medio de un pantano en Mississippi, y haces eso cada verano durante 7 años.
Algunas cosas eran increíbles. El camión que utilizaron para la escena del camión no tenía motor ni frenos, así que confeccionaron sus propios frenos con un par de trozos de madera y una cuerda. Copiaron la secuencia toma a toma. Es una de mis escenas favoritas, porque contiene toda esa energía fan super guay que te gusta ver cuando los fans lo dan realmente todo. Y cuando te sientas a ver la película, la gente exclama, ¡madre mía! Hay un niño colgado de la parrilla de ese vehículo. Sublime. Se prenden fuego ellos mismos. Es una locura. Es real, no es un efecto especial ni una imagen por ordenador. Ese chaval de 14 años está en llamas. Cielo santo. No hagáis eso, chavales. Ver su película es una experiencia muy visceral porque es como, sí, estás viendo a Indiana Jones luchar contra los malos, pero también estás rezando para que esos chavales salgan con vida, para que no se maten o acaben en el hospital para el resto de sus vidas. ¿Es la adaptación del Arca Perdida el mejor fanfilm? Yo diría que es la mejor. Algunas personas podrían preguntarse cuál es la diferencia entre un fanarquista y Quentin Tarantino, porque ambos hacen una especie de homenaje. Y yo creo que la mayor diferencia estriba en unos 100 millones de dólares. Es lo que sucede cuando estás respaldado por un estudio y tienes un agente, un equipo legal y tu película se distribuye en 2000 salas. Hay montones de directores que se apropian de las ideas de otras películas. Quentin Tarantino es conocido por copiar películas anteriores. Kill Bill constituyó una especie de pináculo para él. Es como una ensalada de las películas de Kung Fu que le encantaban, mezcladas y convertidas en esa película. George Lucas era conocido por copiar películas del oeste, las primeras de ciencia ficción y las de guerra. Todas esas secuencias y planos aparecieron luego en las películas de la Guerra de las Galaxias. Hoy se puede hacer todo eso en casa con un ordenador y esto ha trazado una línea gris entre lo que es un fan y lo que es un profesional. Para mí, profesional es aquel que gana dinero con ello. Mucha gente quiere simplemente hacer una película, meterse en la piel de otras personas y jugar con los personajes con los que crecieron. Preciosa. Gracias. Muchas gracias. Cualquiera que cuente una historia habla desde su base de conocimiento y las experiencias acumuladas en su vida. Estoy haciendo una película sobre esta versión de Tormenta. No me la pienso perder, es genial. Crecí en un barrio residencial totalmente blanco en Houston, Texas, en una época en la que toda la gente que estaba a mi alrededor, incluidos los adultos, no tenían ningún reparo en expresar su repugnancia hacia una niña por tener la piel oscura. No buscaba modelos a imitar, porque en el mundo en el que estaba creciendo, llegó un momento en el que asumí que no había ninguno. Hasta que un día, debía tener unos 10 años, iba caminando por un centro comercial y pasé frente a una sala de juegos. Uno de los lados del juego de X-Men lo ocupaba por completo una imagen de Tormenta. Estaba rodeada de rayos. Iba con ropa de cuero y llevaba cresta. Recuerdo aquel momento. Sentía que quería ser aquella chica con la que nadie se iba a meter. Tormenta había tenido muchas encarnaciones diferentes. Sus imágenes más comunes son las típicas con el pelo largo, tacones altos y sin pantalones. Algo que parece ser la norma en las superheroínas. No pueden llevar pantalones. Y su poder consiste en su capacidad para controlar y manipular el clima. Cuando se estrenó la primera película de X-Men, yo estaba emocionada no por ser una superfan de X-Men, sino porque como mujer negra estaba emocionada porque Hollywood iba a dar vida a una superheroína negra. Y cuando la vi, resulta que era una apocada. Había una escena en la que uno de los malos se convertía en agua delante de ella y ella se asusta y huye de la habitación.
Su nombre es Tormenta. Te puede matar con un rayo o un tsunami. ¿Cómo puede ser entonces un personaje tan insípido? ¿Cómo alguien así puede ser retratado como pasivo o confuso? Aquello me partió el corazón y fue como... ¿Qué es esto? Ella no es Tormenta. Es preciosa. Halle Berry es preciosa. Pero esa no es Tormenta. Los fanfilms satisfacen una necesidad. Los fans dicen, está bien, pero hay una parte que no me representa, así que voy a reelaborar lo que habéis creado para reflejar lo que yo quiero ver ahí. Cuando dije a voces en las redes que iba a hacer esta película, tuvo una gran resonancia. Gente que no conozco empezó a decir, es fantástico que se haga algo así. La gente utilizaba la palabra necesidad. Necesito que suceda. Necesito que sea maravilloso. Si yo obtengo esa respuesta, ¿qué ocurriría si un estudio de verdad prestara atención a eso? El público está ahí. Está ahí. Los fans tienen la oportunidad de participar en las películas y las historias que aman a través de fanficción o fanfilms. Se sienten fortalecidos para salir ahí fuera y encontrar los personajes, como hacen cuando vienen a una convención. Se disfrazan de su personaje favorito, forman parte de ese mundo que aman. Sin relato no hay cultura. El relato comenzó cuando estábamos sentados alrededor de una hoguera en cavernas creando el lenguaje. El relato viene de ahí. Y ahora con Internet lo que hemos hecho ha sido completar el círculo. Ahora podemos conectarnos unos con otros por todo el mundo y vemos un montón de tribus diferentes formando nichos de personas interesadas en los mismos temas. En Comic Con verás a todos los fans vestidos como sus personajes favoritos, con su propio toque personal. Comic Con, San Diego, internacional, colega. Ven a alucinar, reúne a la tribu, Comic Con. Antes, para hacer una película, tenía que pasar por un gran filtro en Hollywood que decidía si era una empresa para ganar dinero, porque si no era para ganar dinero, aquella historia no sería contada. Ahora hay sitios como Kickstarter y otras webs de crowdfunding como Indiegogo, en las que como espectadores podemos decidir qué historias queremos escuchar. Estaba en Twitter e hice una fotografía de mi cartel favorito y dije, ¿alguien ElfQuest? Al azar, con un hashtag. Y mi cronología de Twitter petó. Todo el mundo fue como me encanta y una de las voces más sonoras fue la de mi socia de producción, Paula Rhodes. Nos pusimos en contacto con los creadores. Son las personas más empáticas y maravillosas del mundo. Nos dijeron, ahora mismo los derechos están en Warner Brothers, pero ¿qué habéis producido de fanficción? Les enviamos varios proyectos y respondieron que les encantaba la calidad y que adelante. Recaudamos unos $10.000 en Indiegogo a través de fans de todo el mundo, porque ElfQuest se ha publicado en 12 países y en 10 idiomas. Lo recaudamos en una semana. Salimos en el New York Times. Llevamos a 13 mujeres ligeras de ropa a un bosque durante 3 días y rodamos un fan trailer de 4 minutos y medio. Es una historia preciosa. Hay una búsqueda, un joven héroe, hay amor, guerra, muerte, tiene todos los ingredientes guays. Simplemente queríamos mostrar nuestro amor por aquella historia de heroínas que nos había conmovido de niñas y nos llevó a la esfera del entretenimiento. Siempre tuvimos la esperanza de que un estudio hiciera la película. Cuando Wendy y Richard recuperaron sus derechos, otros estudios se interesaron en ellos. Un día Paula y yo regresábamos a casa pensando, ¿qué podríamos hacer para actualizar la marca? Y preparamos un plan de ventas y ellos nos dijeron, sí, nos dijeron, sois fans, es vuestra. Y nos cedieron los derechos para cine y televisión. Es algo que hemos amado desde los 8 años. Queremos hacerle justicia, queremos hacerlo bien.
Si os estáis preguntando cuánto tiempo hace que soy fan de Star Trek, ponedme un trocito de una secuencia y veréis lo nerd que soy. No es broma. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Habéis visto alguna vez en la vida un Capitán Kirk tan escuálido? Report spot. Starfleet's communique was accurate. All 3 power stations in this system are completely drained. Any idea what caused it? Aye, likely the Klingons stealing fuel cells again. There is no evidence to support that theory, Mr. Scott. That's because it wasn't a theory. It was a joke. Power stations were anchored in this system with the purpose of providing energy and fuel for passing Federation ships. And what would cause failure on scale? Unknown. He hecho muchos amigos en producción a lo largo de los años, y una característica común entre ellos es que cuando eran niños les encantaba Star Trek. Y ahora han desarrollado habilidades a nivel profesional en diferentes campos. Así que nos reunimos y adquirimos un local de 850 metros cuadrados en Jacksonville, Florida, donde comenzamos a reconstruir el plató original con una precisión de centímetros respecto al espacio original. Que todo el mundo estuviera allí sin cobrar un centavo te indica lo mucho que debían amar lo que estaban haciendo. Nuestro objetivo a largo plazo es completar la misión de 5 años. Si os acordáis, son los viajes de la nave Enterprise. Misión de 5 años para explorar mundos nuevos, descubrir nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Solo hicieron 3 años, así que nos gustaría empezar justo donde terminó la serie original. Hubo una época en que no había muchos fanfilms, así que me puse a buscarlos. Hoy vienen más bien a mí. Recibo emails. Tengo una página web, Fan Film Follies. Hay tropecientas. Se pueden dividir en grupos. La fantasía, el horror, el superhéroe, está la ciencia ficción. Se puede dividir incluso en más grupos. Hay fanfilms de la Guerra de las Galaxias, de Star Trek, Expediente X, G.I. Joe, Harry Potter, Stargate y Batman. Mucha gente piensa que se trata de un fenómeno de Internet, pero va mucho más allá. Desde que la gente ha tenido acceso a cámaras, pueden hacer sus propias fanfilms. Don Gluck, yo le considero el padrino de los fanfilms. Aunque se hicieron fanfilms antes de él, él hizo un montón de ellos. Yo empecé viendo una película titulada El monstruo de los tiempos remotos, cuando se estrenó. Y me tocó la fibra. Un gigante blindado, desplegando su furia prehistórica sobre el hombre moderno y sus minúsculas máquinas. Poblaciones enloquecidas y aterrorizadas por el miedo a su fuerza destructiva, el monstruo de los tiempos remotos. Yo quería enseñar aquella película siempre que me apeteciera, pero no se podían comprar películas. No había VHS, ni DVD, ni Betamax. Así que la única forma de poder mostrar esa película de dinosaurios en mi casa era haciéndola yo mismo. Y aquella fue mi primera experiencia. Tenía 9 años, la rodamos en el jardín con un dragón, Oli. Ya sabes, un títere atacando una pequeña ciudad, que pertenecía a la maqueta de mi tren eléctrico. Era horrible, pero fue toda una experiencia. En aquel entonces no me pareció horrible. Fue el esfuerzo realizado lo que me marcó. Don Bluth hizo más de 40 fanfilms en 10 años. Con 9 años no tenía permiso para tocar la cámara. Su madre manejaba la cámara mientras el pequeño dirigía. Y entonces vi mi primera película de Frankenstein. Luego hice mis propias películas de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, y una cosa llevaba a la otra. Iba al cine, veía una película y luego volvía a casa e intentaba reflejar lo que había visto en aquella película. Una fue Espía Maravilla contra el monstruo morado, que era una serie. Capitán América contra el mutante. Frankenstein se enfrenta a Drácula. Y después hice un montón de películas de superhéroes. Pero yo nunca me propuse hacer películas, solo quería enseñarlas. Toda aquella gente hacía películas en sus garajes y en su jardín, pero nadie sabía que había otras personas haciéndolo porque no había distribución. Se la enseñabas a tu madre o a tu mejor amigo y ahí terminaba todo. Por eso Troops supuso un cambio tan radical.
Troops se ha filmado en escenarios reales con los hombres de fuerzas imperiales. Todos los sospechosos son culpables, punto. De lo contrario, no serían sospechosos, ¿no? En el grupo de cineastas con quienes salía, hablábamos de cómics y de parodias. Uno de ellos dijo, sería súper divertido mezclar Cops, la serie de televisión, que era de la cadena Fox, con la Guerra de las Galaxias. Todos nos reímos y nadie iba a recoger el guante. Así que le pregunté si podía hacerlo yo. Y así empezó todo. Okay, well, what I'm gonna do now, sir, is place you under imperial arrest, so we can only help. Hey, am I talking to you? Am I talking to you? Then stay over there and shut your mouth. Yo no intenté crear el género que ahora se conoce como fan film. Solo intentaba que mi película recibiera atención. Estuvo circulando como vídeo de mercado gris en Hollywood, pero no tuvo mucha repercusión hasta que lo subimos a Internet. Se tardaba entre 24 y 48 horas en descargar la película. La colamos en páginas web de toda la costa este, y fue entonces cuando empezamos a obtener publicidad. La revista Time lo nombró fan film número 1 de la historia de La Guerra de las Galaxias. Y ha sido denominado primer vídeo viral en la historia de Internet, antes de que existiera ese término. Most people would call this the ass end of space, but I like the small town feeling you get around here. I mean, we know everybody. Sabíamos que no íbamos a poder sacar dinero. Ya en los títulos de crédito pusimos, gracias por adelantado por no demandarnos, George. Cuando Troops empezó en Internet, aparecía en ventanas emergentes a izquierda y derecha. Fan film de la Guerra de las Galaxias. La gente pensó, quiero hacer eso, y subió increíblemente el listón. En 2002, con 17 años, yo estaba en Fan Films Forum, creado por TheForce.net. En ese foro estaba también un tipo llamado Michael Dorkman Scott. Aquella comunidad decidió poner en práctica una competición de coreografías de sables de luz. Éramos como enemigos, nos picábamos unos con otros constantemente y se producían enfrentamientos públicos. Así que pensamos que sería divertido organizar un enfrentamiento real, un concurso con sables de luz. Nos conocimos por fin para montar la pelea y lo rodamos en un par de fines de semana. Hicimos los efectos especiales y todo lo demás nosotros mismos. Y lo presentamos justo en la fecha tope para el concurso. Ganamos el primer premio. Y entonces, fuera de nuestro conocimiento y control, empezó a aparecer en otros sitios. Y sucedió mucho antes de que existiera YouTube. El hecho de que fuese viral se debió a que las personas se lo enviaban literalmente unas a otras, o se publicaba en páginas web muy populares. La versión de Ryan vs. Dorman que se subió a YouTube, en realidad la subió un fan, Maniac Mike. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos en YouTube, ya había tenido unas 5 millones de visitas y fue como, ¿qué está ocurriendo? El anfitrión sigue siendo Maniac Mike, quien quiera que sea. Hola, Maniac Mike, ¿cómo va eso? Rooster Teeth, la empresa para la que trabajo, se centra en películas y convenciones fan. Por ejemplo, Red vs. Blue es una de las series en marcha más antiguas y sirvió para fundar toda una empresa. Pero es solo fan ficción, es como recontextualizar Halo. Me uní a la comunidad de Rooster Teeth Productions cuando tenía 15 años, después de engancharme a Red vs. Blue. Es genial ver cuánto ha crecido el vídeo web desde el comienzo. Somos unos auténticos pioneros en el vídeo y las series web, y emitimos programas casi como una cadena de televisión. Tenemos programación diaria, múltiples programas. Hoy tenemos cerca de 7 millones de suscriptores en YouTube. Es mucha gente. Rooster Teeth tiene una filosofía muy interesante. Sí, hacemos vídeos y todo eso, pero la página es también un espacio para que la gente con intereses similares se reúna y haga amigos.
Ahí fuera muchos tienen un trabajo de 9 a 5, pero este fin de semana van a ser Thor o Spider-Man y van a conocer a sus ídolos. Esto es Navidad, el 4 de julio, Las Vegas y un super éxito de taquilla de verano, todo concentrado en un fin de semana. Me siento profundamente agradecido a esos fans y por tener la oportunidad de hacer lo que hago. Es mi viejo sueño realizar un fan film aquí, en Halifax. Me gustaría que me hablaras sobre cómo se forma un grupo tan apasionado de gente y luego conseguir montar un plató lleno de escenarios y producir una serie que tiene el tono perfecto de Star Trek. Es mucho más complicado de lo que podáis imaginar. Yo os diría que si estáis interesados en hacerlo, no miréis vuestra cuenta bancaria, hacedlo y punto. ¿Sabéis a qué me refiero? Porque de lo contrario os desanimaréis. Lo que yo hice fue, necesitamos eso, hagámoslo, consigámoslo. Hay que comprometerse. We won't harm you. We're your friends. You're on the Federation Starship Enterprise. I'm Captain Kirk. It's all right. It's all right. He's our chief of security, Drake. He won't harm you either. ¿Sabes qué estuve pensando el otro día? ¿Por qué me gusta tanto Star Trek? ¿Por qué me gusta tanto el Capitán Kirk? Durante mucho tiempo no fui capaz de darme cuenta. Me preguntaba por qué yo, por qué esta serie me ha enganchado tanto, durante años. Y de repente se me encendió la bombilla. Descubrí Star Trek en el momento exacto de mi vida en que mis padres se divorciaron y mi padre se marchó de casa. Tengo 9 años. Descubro Star Trek en la televisión y en ella hay un hombre fuerte y valiente, un líder. Un modelo a seguir. Me encantaba la amistad y camaradería que los personajes mostraban entre sí y me enamoré de las historias. Empecé a construir cosas con las manos, a hacer comunicadores con cartón y madera, a hacer faces. Mi madre me enseñó a utilizar la máquina de coser. Empecé a hacerme disfraces y a filmar mis episodios de Star Trek. La posibilidad para aquel niño de 9 años de sentarse en el puente de mando del Enterprise perfectamente uniformado, en un escenario perfecto, es algo increíble. Es el mejor momento para ser director independiente, para ser contador de historias, por las oportunidades que tenemos para recaudar fondos, producir y crear sin tener a alguien mirando por encima del hombro, pensando en el todopoderoso dólar y basando en ello cada decisión creativa. Mi película estaba inspirada en una especie de proceso doloroso de transformación por el que atravesé. Y durante ese tiempo redescubrí los cómics Vida, Muerte de X-Men, donde Tormenta se encuentra también en su momento más bajo. Con 20 y tantos vivía en Nueva York y tenía un grupo de música y todo eso. Y cuando estaba en el escenario interpretaba el papel de superheroína. Durante toda mi vida he tenido que superar muchas cosas y después de intentarlo durante mucho tiempo, descubrí que estaba embarazada. Ser una criatura que puede crear vida es increíble. Eso es ser una superheroína. En fin. Tenía una vida dentro de mí. Tenía un segundo latido. Y 6 meses después, nació muerto. Pasé varios meses de depresión y oscuridad. Estaba muy furiosa por cómo había acabado todo. Necesitaba pelear contra algo. Terminé yendo a una clase de artes marciales. Luego, en el transcurso de varios meses, la transformación empezó a producirse en mi espíritu. Y obviamente en mi cuerpo también. Empecé a sentirme fortalecida. Me afeité la cabeza y me dejé cresta. Siempre he hecho eso durante periodos de transformación o momentos de crisis. La gente empezó a llamarme Tormenta. Todas aquellas cosas empezaron a juntarse en un momento de mi vida
en el que estaba llena de un montón de energía que provenía de la pérdida de mi hijo. Los superhéroes bien adaptados y felices no existen. Todos tienen algo muy negativo. Siempre hay una tragedia. Hay algo que los impulsa y siempre es algo oscuro. Así que puedo identificarme con eso. Yo tengo eso. This is the captain. Condition yellow alert. Phaser crews stand by. Deflector shields up. We're going in, gentlemen. Peacefully, I hope, but peacefully or not, we're going in. Star Trek, Star Wars, la fanaticada moderna se creó a partir de esas dos franquicias. En los 80, el 60% del público estadounidense se identificaba en una encuesta de Gallup como fan de Star Trek. Es un caso en el que los fans crean la franquicia y no al revés. La serie estuvo a punto de cancelarse al final de cada temporada. Los fans se unieron para mantenerla viva. Se organizaron a nivel nacional y local para financiarla, en una era pre-internet. Paramount no sabía qué coño hacer. Lo siento, no estamos grabando, ¿no? Creo que la realidad es que la fanaticada de Star Trek nunca murió. Aquellos fans originales nunca claudicaron. Siempre quisieron ver más episodios. La verían en televisión, en el cine o como un holograma si se pudiera enviar así. Hubo una gran oleada de personas que amaban Star Trek, Superagente 86, Perdidos en el Espacio, aquellas series más bien extravagantes de los 60, y empezaron a aparecer en aquellas convenciones. Se produjo una especie de fusión que dio lugar a una gran explosión de cultura popular, en donde las convenciones alimentaban a las series y las series a las convenciones. Damas y caballeros, Miss Dennis Crosby. Sabes, Star Trek puede que actualmente sea más popular que nunca. A menudo he visto a 3 generaciones mirando en la nueva generación. I'd say put all available power into a full-out combined phaser and photon torpedo salvo. Destroy their ability to sustain this force field, sir. Empezaron a invitarme a un montón de convenciones y empecé a pensar, cada vez me interesa más lo que esta gente está haciendo. Sé que están ahí para verme a mí, pero estoy fascinada. Quiero decir que os reunís cada año, os mantenéis en contacto, algunos os habéis casado. Y hay ingenieros y científicos. Habéis elegido vuestras profesiones inspirados por esta serie. Mi amigo Roger Nygard creo que básicamente acabó harto de oírme hablar de esto y me dijo, vamos a hacer un documental. Y fue lo que hicimos. Celebrábamos aquella fiesta desde hacía varios años. Y cada año era más divertida. Cada vez venía más gente. Empezó siendo algo pequeño. Ahora viene gente más joven y este año ha venido una niña y todo. Después de Star Trek, Star Wars fue el siguiente paso en la evolución de la fanaticada. La Guerra de las Galaxias era también un producto que los estudios no consideraban importante. Era solo en parte una película de ciencia ficción. Era una especie de película del oeste disfrazada de ciencia ficción como Star Trek, una caravana de carromatos viajando a las estrellas, 2 géneros muy populares mezclados. Puede que en algún lugar en el espacio todo esto esté sucediendo ahora mismo. La Guerra de las Galaxias. 1000 millones de años fraguándose y llega a tu galaxia este verano. En 1976, en parte por desesperación y en parte por inspiración, Lucasfilms empezó a asistir a las convenciones de fans. Tenían la sensación de que nadie sabía cómo vender Star Wars. Los distribuidores no estaban interesados en la ciencia ficción porque estaba muerta. Así comenzó el run run. De repente, el día del estreno, en 32 salas en Norteamérica había colas. Y llamó la atención de los medios. ¿Qué demonios es esto? Una película cuya existencia ni siquiera conocíamos. ¿Cómo se han enterado? ¿Por qué hay esas colas? Se debía al contacto con los fans, y Lucasfilms lo mantuvo hasta la realización del Retorno del Jedi. Tenían un club de fans interno. Tenían algunas personas que se encargaban de las relaciones con los fans, y fue ese legado lo que hizo que décadas después el resto de Hollywood siguiera su ejemplo.
Dios bendiga The Big Bang Theory. ¿Por qué es esa serie tan popular? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Son una pandilla de frikis divagando sobre la cultura popular. ¿Sabéis por qué? Porque a todo el mundo le gusta ese rollo, pero siempre han tenido miedo de admitirlo. No le digas a nadie que te gusta ese rollo porque te considerarán un nerd y se reirán de ti. Lo que estamos descubriendo ahora es que, poco a poco, la gente está saliendo de su escondite y siendo lo bastante valiente para decir, ¿sabes qué? Disfruto con ello. Hola, soy el señor Pig Monkey y os doy la bienvenida a Geeks vs Nerds, el programa estilo debate donde investigamos temas que nadie tiene los redaños, la tenacidad o el interés de investigar. En Geeks vs Nerds. Esta es la primera oleada real de Super Geeks. Nos apropiamos de la cultura a un nivel básico y nos la llevamos con nosotros, porque somos los que tenemos dinero y hemos hecho aceptable ser un geek, porque ahora nosotros somos más que vosotros, así que ya lo sabéis. Bueno, los episodios 1, 2 y 3 se diseñaron para una generación totalmente diferente de gente, de manera que eso que enseñas es un trasero peludo. Cuando era niño, soñé con lo que podría ser el futuro en términos de cine y medios, y estamos exactamente donde yo quería que estuviera. Cuando creé Ain't It Cool, pensaba que las malas películas merecían morir. Descubrí que podía empezar a informar a la gente sobre las películas mucho antes de que pudieran hacerlo los críticos. Hola amigos, soy Harry. Pasad. He visto Los Vengadores y es tremendamente buena. Lo que terminé descubriendo fue que me estaba convirtiendo en una voz que parecía ser la voz de un montón de gente. ¿Estáis todos disfrutando en el Comic Con de Austin? Pues demos la bienvenida a Robert Rodríguez. Harry y yo pensamos en comprar los derechos de Tigra, Hielo y Fuego. ¿Quién ha visto la película original? A mí me sigue encantando. Estaba viviendo el sueño que todo geek del cine estaba teniendo. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, tío, gracias. Los medios estaban escribiendo, va a destruir el sistema de Hollywood tal y como lo conocemos. En plan, la venganza del público. Pues esa sola cita me dio fuerzas para ser la voz del público. Harry, ¿tienes esperanza en la nueva película de la Guerra de las Galaxias? Muchas esperanzas. Vamos a tener una película muy divertida. Los fans siempre han estado ahí, y multitudinariamente, pero creo que han sido tratados con complacencia y condescendencia en igual medida. Nadie se los tomó nunca lo bastante en serio para pensar que tenían una influencia más allá de ser compradores de entradas. Es interesante que la relación entre los fans y los objetos de su afecto hayan cambiado enormemente otra vez debido a los medios online. Puedes seguir la cuenta de Twitter de una estrella y hablará realmente contigo. Y eso tiene un significado para los fans. Si los mencionas en tu cronología de Twitter, si dices, hola, es fantástico veros a todos, saber que estáis ahí, has establecido una conexión que es difícil cultivar de cualquier otra forma. Por favor, demos la bienvenida al señor Stan Lee. Damas y caballeros, él no necesita más presentación que Josh. Hola, Josh. Gracias por mirarme. Siento curiosidad por saber cómo te sientes después de haber empezado en Buffy, cuando estabas en la universidad, y ahora ser un dios en Comic Con.
Me siento perfectamente. Yo creo que el atractivo de Joss Whedon no es siquiera la suma total de todo lo que ha hecho, es la suma total de todo lo que es. Es el fan apasionado que hizo exactamente lo que a todo fan apasionado, chico o chica, le gustaría hacer. Lo increíble del fenómeno de Dr. Horribles es que se trataba de algo personal. Fue creado por Whedon, un profesional con credibilidad. Era un pequeño capricho personal que conectaba con la gente a un nivel poderoso. Laundry day, see you there, under things, tumbling. Wanna say, love your hair. Es algo que no puedo imaginar pasando por el proceso de un estudio, incluso con alguien como Joss Whedon detrás, porque es muy idiosincrático. No se realizó para que fuera vendible, fue creado para poder decir es desternillante. La gente que siente atracción por ciertas cualidades y personalidades como Joss Whedon hará cola para tener la oportunidad de pedir a él o a cualquiera que esté involucrado en la parte creativa de la serie que hable de ella. Cuando el apocalipsis zombie suceda, ¿cómo vais a lidiar con ello? ¿Estáis preparados? Me apropiaría de un hotel, me pintaría con spray plateado, correría desnudo en círculos y vería South Park. Nosotros sabemos lo importante que es interactuar con nuestros fans. Y además de saber que es importante, lo disfrutamos. Si vas a participar en la experiencia de The Walking Dead y vas a pasar un laberinto, queremos que pases el laberinto auténtico de la serie. Yo sigo siendo un superfan nerd. La otra noche vi a George Romero y sigo teniendo el mismo espíritu adulador en plan. Ese tío escribió Amanecer de los Muertos. ¿Sabes a qué me refiero? Es ese nivel de entusiasmo y de pasión. Una cosa que me encanta de The Walking Dead es que cada persona, cada actor, cada miembro del equipo tiene esa misma cantidad de pasión y colectivamente esa pasión genera un espíritu creativo fantástico. La temporada pasada recibí una carta de una chica que empleó 3 páginas en la descripción de cómo sería el zombie por excelencia. Y yo estaba preparándome para dirigir el capítulo 15 y dije, vale, voy a hacer ese zombie. Así que llamé a la tienda y dije que necesitaba un torso hecho con el estómago totalmente desgarrado y abierto y las tripas colgando. El día que se emitió, saqué la carta y llamé a la chica. Hola, soy Greg Nicotero. Y ella me contestó, vete a la mierda, suenas como mi amigo, que te den. Y colgó. Volví a marcar, ¿en serio soy Nicotero? Y dijo, ¿cómo puedo saberlo? Le respondí algunas preguntas y ella dijo, ¿en serio? Escucha, le dije, quiero que veas The Walking Dead esta noche porque tu zombie aparece en ella. Para mí, el hecho de poder llamar a esa chica y decirle, tu carta me inspiró para hacer esa criatura para ti, para que puedas ver el episodio y decir, ese es mi zombie, ese es el zombie que quería en la serie. Me encanta. La fanaticada ha alcanzado un nuevo nivel y creo que se debe a Internet. Psicológicamente, ocurre algo cuando nuestro cerebro nos está diciendo que estamos comunicándonos con esa persona y lo estamos haciendo y nos parece normal, como si la conociéramos. Y de alguna manera la conocemos. La conocemos mejor de lo que la gente conocía a las celebridades hace 30 o 50 años. I found the Mother Lode. Mystery Science Theater 3000 short films on YouTube. There's like at least 50 of them. Serious? Yes. So don't mess with me, because that wouldn't be funny. I wouldn't lie to you.
El primer programa que lanzó mi carrera fue Friday Night Lights. Los guionistas de Héroes eran fans del programa. Escribieron un papel y dijeron, sería fantástico si consiguiéramos a la chica de Friday Night Lights. Y eso lo hizo todo mucho más fácil. Los actores pasamos a veces muchos meses de vacío, porque así funciona la industria. Entre tanto, tiras para adelante, haces cosas por tu cuenta y pasas olímpicamente del sistema de Hollywood. I planned a very special scenic route. Only you would start a road trip on the first day of the apocalypse. Una de las cosas que más me ha ayudado con Amigas para Siempre es que tengo muchos seguidores en Twitter. Cuando estábamos recaudando dinero para la postproducción a través de Kickstarter, enviamos unos tweets y un montón de gente de forma cariñosa y desinteresada nos retuiteó, publicó posts sobre nosotros y aportó dinero. Antes no importaba tanto cuántos seguidores tenías en Twitter o tu presencia en las redes, pero ahora que la televisión se combina con Internet y que hay estrellas de la red que se pasan a la televisión y viceversa, las cosas están tan interconectadas que es importante tener un seguimiento social y estar conectado. Lo cierto es que he hecho amistad con algunas de esas personas, porque creo que la línea entre ser un fan y ser una celebridad es absolutamente difusa. La cuestión es que se trata de una relación muy volátil que se puede manipular. Y si se te da realmente bien hacerlo, puedes aumentar tanto la base de tus fans como la intensidad de su fanatismo ofreciéndoles algo, mostrando una cierta accesibilidad. Después de recibir miles de cartas a lo largo de los años y de hablar con vosotros, algunos habéis viajado cientos de kilómetros para estar aquí. Me gustaría decir, vivid vuestra vida, haced el favor. Quiero decir que, por el amor de Dios, solo es un programa de televisión. William Shatner ha sido un gran favorito de los fans desde principios de los 60, cuando Star Trek comenzó su andadura, y el hecho de que siga gozando de tanta popularidad dice mucho en su favor en cuanto a magnetismo personal. Lo principal es divertirse en la convención del cómic. Y los fans le responden porque sienten que es un tipo auténtico. Todos hemos visto los sketches de Star Trek en los que grita a los fans que vivan su propia vida y lo dejen en paz, pero solo puedes burlarte de esas cosas si los fans saben que en el fondo sientes un gran aprecio por ellos. Es lo que yo llamo el fenómeno nuevo geek, en el que han surgido un montón de páginas web con nombres como Geek Chic, o Geek World, o Geekaporium, o como se llamen. Y hay grandes sitios web que hablan de lo genial que es ser un geek. Y venden camisetas. Es un nuevo mercado. En lugar de acudir 400 personas, como en la convención de Star Trek en Cincinnati, ahora son 100.000 o 1 millón al año. Es un montón. Me pregunto cuántos productos se pueden llegar a vender. Esa es la razón por la que Hollywood no falta a la cita del Comic Con. Esas enormes muestras donde se filtra información sobre nuevos productos, nuevas series y todo lo demás. Están desesperados por captar esa gigantesca e instantánea base de aficionados. En los últimos 15 años, el descubrimiento del mundo del cómic por el cine, los videojuegos y el resto de medios de difusión ha atraído a toda la constelación de Hollywood y a compañías tecnológicas que publican todos los aspectos del mundo mediático, tanto de los viejos como de los nuevos medios. Lo que antes era el territorio de unos pocos fanáticos, geeks o frikis, se ha convertido en la fuerza motriz de multitud de negocios creativos con un mercado potencial de miles de millones de dólares. Y la combinación de todos esos factores han pillado a Hollywood en el punto ideal de la codicia y la oportunidad. Aparte de los icónicos Spider-Man, X-Men y personajes por el estilo, otros productos que no estaban en primera línea se han convertido en grandes producciones con enorme éxito, y cada artista del Artist Alley piensa, podría ser el próximo. Guionistas de cómics y artistas que comenzaron como fans y dieron el salto al campo profesional seguían siendo fans como profesionales.
Y para ellos representaba un gran honor y un gran espaldarazo poder crear un personaje de cómic del universo Marvel o DC Comics. Ahora se hacen películas de 100.000 millones de dólares basadas en esos personajes y quienes los crearon no obtienen nada. La legislación estadounidense ha sido bastante desfavorable con el pequeño creador. Es fácil redactar un contrato en el que se despoja al creador de cualquier posible reclamación en el futuro. El Artist Alley está lleno de viejos creadores que dieron lo mejor de su talento firmando contratos leoninos para luego descubrir atónitos que eran demandados por una de las compañías más grandes y ricas de la Tierra por atreverse a sugerir que habían creado un personaje cuyo origen imaginaron, cuyo disfraz diseñaron y cuyas primeras hazañas relataron. Cuando trabajé para Marvel Comics y DC, utilicé personajes ya existentes. Escribí para el Capitán América y para Thor, personajes que la gente conoce bien. Creé personajes para Golgi Comics. Creé Dagar, el Invencible de la saga Espada y Brujería. Los archivos ocultos del Dr. Spector. Y creé Trak y los dioses del cielo. Pero sabía que aquellos personajes no iban a pertenecerme. Para mí, lo más importante era poder publicar mi propio álbum de cómic, aunque no me perteneciese. Escribí una adaptación de El Imperio Contraataca basada en la segunda película de La Guerra de las Galaxias. Y el contrato era una birria. Me dijeron, la gente nos pagaría por poder escribir esta historia. Lo hice y todavía me abre puertas. De la Guerra de las Galaxias llegan las tropas de asalto, los moradores de las arenas y 20 figuras de acción, incluyendo el nuevo Cabeza de Martillo y muchos más. ¡Es Darth Vader! ¡Cuidado! Están incluso Chewbacca y Han Solo. Ahora sé que la fuerza está con nosotros. Star Wars fue la primera película de franquicia exitosa. El negocio de estas películas generaba unos 6.000 millones de dólares al año en el mundo. 10 años después de la Guerra de las Galaxias, eran 66.000 millones. Fue la primera demostración en toda regla de cuántos productos se podían vender al público, de cuánto eran capaces de comprar y volver a comprar un poco más, o incluso volver a comprar un segundo producto para poder guardar el primero intacto en su caja sin estropearlo. Estás en un corredor de la estación rebelde. ¿Sí? ¿Qué haces? Enseño a esta gente. Necesito tu identificación. No necesitas ver mi identificación. No necesitamos verla. Adelante. Sí, ya. Adelante. Terminé con la colección más grande de recuerdos de la Guerra de las Galaxias, certificada por el libro Guinness de los récords. Decidimos convertir mi colección privada en algo parecido a una institución pública, una organización sin ánimo de lucro. Para hacerse una idea del alcance de la Guerra de las Galaxias, estamos hablando de 25.000 millones de dólares en mercadotecnia minorista, vendidos a lo largo de la historia de Star Wars en todo el mundo. Hay muchos tipos diferentes de fans, pero creo que todos tienen en común su amor por las películas, las historias y los personajes, y la diversión. Cuando era niño, cualquier objeto de la Guerra de las Galaxias me hacía feliz. Daba igual el precio que mis padres pagaran por él. Aunque se tratara de €1, me volvía loco. Cuando volvía del cole, me ponía a hacer dibujos de la Guerra de las Galaxias. Hacía mis propios cómics y maquetas. Era mi forma de evasión. Muchos niños han sufrido acoso escolar. Yo era uno de esos niños. Y la Guerra de las Galaxias era mi vía de escape. Conocí a otros niños a los que también les gustaba y formamos un grupo. Y eso paró a los matones. Ya éramos unos cuantos y decidimos probar algunos de los movimientos de la saga con ellos y nos dejaron en paz. Me decían, deberías dejar esa obsesión infantil por la Guerra de las Galaxias, pero ¿por qué? Este es mi centro de trabajo. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Cuando salieron los DVDs de la Guerra de las Galaxias y vi lo malos que eran, ¿cómo pueden decir que los colores están bien?
Tenían problemas cromáticos muy graves y pensé que debían hacer algo. Entré en la página originaltrilogy.com y vi que algunas personas estaban haciendo ediciones para fans. Vi los trabajos y pensé, han cambiado un poco las ediciones especiales. Yo también podría hacerlo. No había usado nunca programas de efectos y quise intentarlo. A partir de ahí, otros internautas empezaron a decirme, ¿podrías arreglar este problema? Y de repente el boom fue una locura. Los fans son muy quisquillosos, siempre ha sido así. ¿Por qué la gente hace fanfilms? Hacen fanfilms porque les gusta el trabajo que haces, pero piensan que les falta algo. Esta es la versión original. Y esta, la actualizada con el alerón. Lo añadí para que coincidiera con el modelo. Cuando la nave se mueve, el alerón debe abrirse. Soluciona un problema de continuidad. Adrian revisa y cataloga todas las imágenes y te dice, aquí había un tercer personaje y en este corte ya no está, así que voy a arreglarlo. Al principio solo hacía correcciones cromáticas. Coloreaba las películas, arreglaba algunos desajustes del sable de luz y poco más. Pero hacia el 2003 se me ocurrió algo. Soy una persona ante un ordenador en su habitación trabajando en algunos efectos. Yo no tendría paciencia, no sé cómo lo hace. El trabajo de las 3 primeras me llevó unos 5 o 6 años. Si tengo que hacer otras 4, habré cumplido los 50 cuando haya terminado. Antes tengo que rehacer la primera trilogía. Solo había DVDs y la hice en definición estándar. Aprovecharé para cambiar cosas con las que no estoy muy satisfecho. Empiezo a sonar como George Lucas. Cuando los fans comenzaron a publicar fanfilms, seguramente alguien del departamento legal de Lucasfilms entró gritando, «¡Tenemos que parar esto!». Pero la respuesta de George y la del vicepresidente de marketing fue, «No. ¿Por qué no organizamos nuestro propio concurso de fanfilms? ¿Por qué no animamos a los fans a que hagan más películas? Otorguémosles premios y que uno lo entregue George Lucas en persona». Pero tenían una idea en mente. Debían ser parodias o documentales, no el trabajo que estaba haciendo la gente contando historias nuevas, historias que podían ser críticas, pero que no eran parodias. Esos trabajos ya eran de uso legítimo y debían aparecer en la página web oficial de Lucasfilms y querían que los creadores les cedieran el control absoluto. George Lucas nunca tuvo miedo de dejar que los fans se apropiaran en cierta manera de la Guerra de las Galaxias. Y eso es lo que hace que la propiedad intelectual de la compañía solamente por Star Wars valiera $4.000 millones para Disney. Es un aspecto muy interesante, ya que en Lucasfilms han sido históricamente increíblemente agresivos. Pusieron una demanda por usar Guerra de las Galaxias para describir la SDI de Reagan, la Iniciativa de Defensa Estratégica. Y la perdieron. Lucasfilms perdió también el caso del porno. Solicitaron una orden de cese y desistimiento y dijeron que no estaban dispuestos a tolerar fanfilms con contenidos sexualmente explícitos. Obviamente, no lo consiguieron, porque esas cosas pasan quieras o no quieras tolerarlas. Ahora bien, ¿Disney va a ser peor? Me cuesta imaginarlo. Por otro lado, Disney tampoco es inmune a los enormes cambios que está sufriendo la industria. Pero creo que Disney es capaz de reconocer cuándo se debe dar marcha atrás en el uso legítimo. En cierto sentido, en el mismo instante en que envías tu criatura al mundo, le pertenece al público. En cierto sentido, ya no es la Guerra de las Galaxias de George Lucas. El mundo ha absorbido y abrazado el universo de la Guerra de las Galaxias y ya es parte de su tiempo. Pero eso no significa que él no lo creara. Él lo creó. Ellos no. Él es el propietario, ellos no. Los fans pueden coleccionarlo, pueden admirarlo, pueden fantasear sobre él, incluso pueden idear sus propias historias si así lo quieren, pero no pueden robarlo. La cultura siempre se nutre de cultura. La gente siempre ha tomado las historias que han tenido algún significado para ellos y las ha vuelto a contar. Romeo y Julieta era una fanficción. Muchas obras de Shakespeare incorporaban o ampliaban un material cultural ya existente.
Shakespeare, Dante y la propia Biblia son lo que se conoce como metanarrativas. Y son metanarrativas antiguas que más tarde han influido en universos como el de la Guerra de las Galaxias. Siempre hemos contado las historias que han sido importantes para nosotros con sus héroes alrededor de un fuego añadiendo elementos de nuestra cosecha. Pero hoy esas historias ya no pertenecen a la gente, sino a los estudios. La última extensión de derechos de autor en Estados Unidos fue en 1998, cuando finalizaban los derechos de la primera película de Mickey Mouse, una parodia de El héroe del río de Buster Keaton. Justo cuando estaba a punto de entrar en el dominio público, fue cuando se extendieron los derechos de autor. Supuestamente, el concepto de copyright buscaba proteger a los propietarios durante un periodo finito de tiempo. Pero esas leyes fueron ideadas hace mucho tiempo, cuando las personas no vivían tanto como viven hoy. Y además fueron ideadas cuando las creaciones eran propiedad de individuos y no de corporaciones. Y ahí es donde las cosas se complican y donde la ética y la moral se convierten en cuestiones debatibles. Hace mucho tiempo que Disney adapta cuentos populares y cuentos de hadas y los convierte en películas, y al mismo tiempo trata de restringir lo que las personas pueden hacer con esas historias, apropiándose de la cultura infantil en los Estados Unidos. Con la extensión de la protección de derechos de autor varias décadas más allá de lo que se redactó en la Constitución, y la creación de la llamada Ley de Protección de Mickey Mouse, la Ley de Derechos de Autor moderna en Estados Unidos, se está restringiendo cualquier espacio legítimo para la creatividad popular. Aprovecharon todas las ideas que había antes que ellos, pero cuando llegó el momento de volver a poner su trabajo en el dominio público, decidieron cambiar las reglas. Es una gran hipocresía, sin duda. La sociedad sufre cuando se empieza a acotar la propiedad de las ideas y las historias. Y cuando un pequeño grupo de personas lo controla todo y decide cómo se deben difundir, en lugar de que las cosas sucedan desde las bases. Es un error pintarlo como una historia de buenos y malos. No es tan sencillo como parece. La mayoría de los proyectos consumen años de la vida de la gente, requieren mucho esfuerzo y mucha pasión. Se pueden gastar cientos de miles de dólares o incluso millones. Y cuando alguien es capaz de hacer semejante inversión y comprueba que ha gastado todo su dinero y su tiempo para que otro se aproveche de ello, hay que verlo desde su punto de vista. Otra forma de verlo sería, digamos que eres el dueño de un precioso Ferrari y a tu vecino de 12 años le da por puentear los cables y largarse a dar una vuelta con él. Incluso si te llena el depósito y te lo devuelve sin un arañazo, seguirás súper enfadado y eso es exactamente lo que siente esa gente. Porque es verdad que te llevaste nuestra franquicia a dar un paseo y no le hiciste nada, pero es nuestra. La violación de derechos de autor, si es intencionada, puede ser multada con cientos de miles de dólares. Recibir una carta de desistimiento es aterrador. Tenía el alma atormentada por la añoranza de lo que había perdido y por el odio hacia el ladrón que se lo había arrebatado. Bilbo Bolsón. La caza de Gollum es un proyecto de cineastas y fans que se unen para hacer una pieza extra de El Señor de los Anillos. Fue un trabajo hecho con amor y tardamos 2 años en acabarlo. La caza de Gollum está entre los 5 mejores fanfilms que se han hecho nunca. La historia es buena, la factura es muy correcta y los actores se parecen a los personajes de las películas de Peter Jackson. Es increíble. Es evidente que disfrutaron mucho haciéndola y ese es su objetivo.
La caza de Gollum se lanzó solo en Internet. La primera noche tuvo 500.000 de visitas. Después del primer fin de semana en YouTube, tuvo otros 2 millones de visitas. Ahora, unos años más tarde, se mueve en un rango de 15 a 20 millones de visitas. Una cifra astronómica de gente que ha visto nuestra película que nos cuesta imaginar. Hice La caza de Gollum porque siento una gran pasión por Tolkien. La gente se preguntaba cómo nos iban a permitir rodar una película en la Tierra Media y con esos personajes. La respuesta es que técnicamente no lo hicimos. Solo éramos un grupo de fans y cineastas aficionados que salíamos al exterior, filmábamos escenas y subíamos los videoclips a la red. Cuando llegó a oídos de Tolkien Enterprises, me llamaron y me dijeron: no estamos muy seguros de lo que tratas de hacer. ¿Nos estás robando nuestra propiedad intelectual? ¿Estás infringiendo nuestros derechos de autor y marcas comerciales? Llegamos al acuerdo de que la película se lanzaría de forma gratuita en Internet, y ese fue el factor primordial. También nos comprometimos a ser respetuosos con las marcas registradas y con los trabajos protegidos por derechos de autor. Una vez que llegamos a ese tipo de acuerdo, nos permitieron seguir adelante y lanzar la película. Para nosotros fue un proceso un poco aterrador, porque habíamos invertido mucho tiempo y energía en el proyecto. Habría sido desolador para nosotros que nos hubiesen impedido hacer la película, y creo, podían haberlo hecho. Existe una tensión muy real por la consolidación en la parte superior de la pirámide de la industria, donde todo el dinero acaba en las arcas de las grandes compañías. Disney, que compró Marvel por $4.000 millones hace unos años. La NBC Universal o el resto de colosos de la industria se reparten toda la producción y distribución. Pero al mismo tiempo existen mejores herramientas que nunca en la base de la pirámide para que cualquiera con una buena idea pueda hacer trabajos de producción de muy buena factura. Trabajos que luego pueden subir a Internet sin tener que pedir permiso a nadie para ser vistos por millones de personas. En este momento esos dos mundos coexisten, pero si el pastel comienza a reducirse, veremos cómo surge un conflicto real para ver quién lleva la batuta. ¿Serán los peces gordos o serán las voces independientes y creativas de los fans? Todos los niños de nuestra generación queríamos ser Indiana Jones. Esos tíos recrearon la película al completo. La terminamos y la proyectamos para amigos y familiares en Gulfport en 1989. Luego seguimos caminos separados y todo acabó ahí. Permaneció en mi estantería cogiendo polvo durante muchos años, hasta que la película fue descubierta. Eli Roth tenía una maltratada copia de VHS que le había pasado un amigo. Comenzó a moverla hasta que le llevó una copia a Harry Knowles. La proyectaron antes del estreno de la nueva película del Señor de los Anillos. Eli Roth me pasó la cinta en el festival Bad Namby Thon y la proyectamos durante el desayuno. El público nos abucheó cuando cortamos para proyectar el estreno de Las Dos Torres. ¿No es para flipar? Os traemos el estreno de Las Dos Torres y vosotros queréis seguir viendo este ingenuo y antediluviano fanfilm lleno de grano hecho por una pandilla de chavales de Mississippi. ¿Me estáis vacilando o qué? Hello? John? I'm gonna blow up the ark, Renee. Estábamos en nuestros miserables curros y de repente nos encontramos en el centro de atención. Harry tiene 3 o 4 millones de lectores, publicó una increíble reseña y toda esa energía nos barrió como un torbellino. Y de pronto estábamos conduciendo a toda mecha por Los Ángeles porque llegábamos tarde a no sé qué. Sonó el teléfono y Eric me pasó la llamada y yo, ¿ajá? ¿Eh? Vale, está bien. Me quedé mirando a Eric y me preguntó, ¿quién era? Verás. Ha llamado Steven Spielberg y quiere que nos pasemos por su oficina.
Vino hacia nosotros. Iba muy informalmente vestido. Es un tío súper majo y cálido. Nos dedicó unos cumplidos muy agradables y luego nos invitó a entrar en su oficina, que era como un bungalow salido de Casablanca. Y yo pensando, no me puedo creer que esté sentado aquí. Dios, me voy a mear encima. Me voy a mear encima ahora mismo. What are you doing back here in Nepal? I need one of the pieces your father collected. La adaptación del Arca es tan alucinante que habría que ser un estúpido para no sentirse halagado si alguien hiciera algo así con tu trabajo. Nuestra historia tiene una virtud, y es que éramos unos niños. No firmamos ningún pliego de descargo, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Filmamos en una atmósfera casi rural con una cámara Betamax. Mucho antes del advenimiento del entretenimiento para el hogar. Y esa pureza ha hecho que tanta gente quiera verla. La cuestión es, ¿qué hacemos con ella? ¿Deberíamos explotarla económicamente? Y es ahí cuando la gente puede meterse en problemas. Eric y yo incorporamos siempre un componente caritativo que fue la piedra angular que explica que hayamos podido dirigir el rumbo de nuestra película. Nos dijimos, ahora que hemos captado toda esta atención y miles de personas quieren ver nuestra pequeña película, saber por qué, ¿qué vamos a hacer con ella? Recaudamos mucho dinero para los niños, para institutos, museos, escuelas, ese tipo de cosas. Y aquí estamos, apoyando una marca sin hacer ningún tipo de parodia. Estamos recaudando dinero y lo utilizamos para promover buenas causas. Estamos obteniendo lo que queremos, que es una buena exposición, construyendo una plataforma para anunciarnos nosotros mismos y salir ahí fuera como cineastas de verdad para hacer proyectos originales. Es una energía diferente a que te digan, no podéis hacer eso, parad. Hemos llevado nuestro fan film, nuestra modesta película, lo más lejos posible sin recibir una carta de cese y desistimiento. Muchas de las grandes corporaciones se han vuelto mucho más sensibles a este respecto en los últimos años, porque se han dado cuenta de que los fans mueven dinero. Así que la idea de amenazar a tus fans y hacer que tengan una mala imagen de tu franquicia y que todo el mundo se entere de tu manera de actuar no parece una decisión comercial muy sensata. Tomemos Frozen como ejemplo. Si uno quiere, puede ver al meteorólogo de la tele cantando su parodia de Suéltalo para explicar por qué no deberíamos salir a la calle nevando. Ese vídeo llegó a 1 millón de visitas en YouTube. Y si quieres escuchar cantar Suéltalo en 50 idiomas diferentes, también está en YouTube. Si te fijas en la serie Glee, hay miles de vídeos musicales producidos por fans en YouTube. Salen una semana después de que el episodio se haya emitido, con gente haciendo playback de las canciones o utilizando su voz. El estudio podía haber enviado cartas de cese y desistimiento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Los actores de Glee en sus 2 primeras temporadas han tenido más números 1 en iTunes que los Beatles y Elvis en toda su carrera. Los productores serían estúpidos si enviaran esas cartas. El verdadero cambio ha sido pasar de una mentalidad de control a una más pragmática. Si hay dinero, lo quiero. Hay un fanfilm llamado Power/Ranger, que es una versión un poco oscura de ese universo. Es una edición súper sangrienta y subida de tono de una serie infantil. Apareció en Vimeo y en YouTube. A las personas que poseían los derechos no les gustó mucho esa versión tenebrosa y la tumbaron. Los creadores de la serie entraron en las redes e hicieron una pequeña campaña diciendo, fans, echadnos una mano. Es un gran reclamo publicitario, y es alguien que ha producido no solo una película profesional de Hollywood, sino muchas. Se podría decir que es una revisión del original, pero puedes cambiar los nombres de los personajes y ya no serían los Power Rangers y te quedas con el pastel. Entonces, ¿por qué hacerlo así? Siempre te vas a encontrar a gente en los márgenes, extremistas de un lado o del otro, y eso genera mucha publicidad y mucha atención mediática. Tienes que crear un producto que la gente quiera compartir en Facebook y quiera publicarlo en su blog, en su web y sitios así. Now, will
Un ejemplo realmente interesante de cómo los fans están influyendo en los medios hoy en día es Kickstarter. No necesitas acudir a Hollywood y convencer a un pez gordo enfundado en un traje para que te dé un poco de dinero. Solo necesitas el apoyo de personas que crean en lo que haces. Una buena historia es una buena historia. Y si tienes la creatividad necesaria para hacer algo atractivo, puedes encontrar tu público. Con este nuevo modelo de negocio puedes salir y, en lugar de querer llegar a todo el mundo, tratar de encontrar ese nicho de mercado que adora un tipo particular de historias o un tipo de series. Como Felicia Day con The Guild, una historia sobre jugadores que colgó en Internet. Podían haberla arrestado por dejar Buffy cazavampiros, pero filmó esa historia. It's Friday night, and still jobless, yay. My therapist broke up with me. Oh, yeah, there's a gnome warlock in my living room, sleeping on my couch. La primera temporada la financiaron ellos. Para la segunda encontraron un mecanismo. Los fans que quisieran ayudaban a financiar la serie pulsando un botón. No se había hecho antes. Y en la tercera tuvieron como anunciantes Sprint y Microsoft y acabaron con entre 2 y 4 millones de personas viendo la serie. Construyó un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de crear, entregándoselo al público y entablando una relación con ellos. Y es solo el comienzo. Una de las grandes virtudes de Kickstarter e Indiegogo y otras plataformas es que permiten a todo el mundo convertirse en productores. Kickstarter hace posible que un montón de gente aporte $50 hasta que se transforma en una suma importante. Yo no sabía mucho sobre Kickstarter. Primero se me ocurrió la idea y luego pensé que tenía que llevarla a cabo. Y entonces la gente respondió. Recaudamos unos $20.000. De repente, este pequeño proyecto artesanal pasó a ser financiado desde fuera. El primer día de rodaje me presenté a una hora intempestiva de la mañana. Me encontré delante del estudio a unas 30 personas. A la mayoría ni siquiera los conocía. Había grupos de personas involucradas. ¡Acción! Los creadores de fanfilms se han vuelto inteligentes. Pueden entrar en YouTube y ver cómo hacen un efecto especial que necesitan para su fanfilm. O entrar en una web e inspirarse en algún contenido para su película. Todas estas personas están empezando a confluir en ese pequeño instrumento llamado interweb. Y todo empieza a mezclarse y a crecer y a volverse cada vez más sofisticado. Los fanfilms se están convirtiendo en producciones muy sofisticadas. Estoy haciendo uno llamado Axanar, con un fantástico plantel de profesionales, un director increíble y algunos actores maravillosos. Están recaudando cientos de miles de dólares, pero estas cosas se pueden hacer por 10 o 15.000 en el jardín de tu casa. A veces lo estoy viendo y digo, esto podría ser una película en toda regla, y es un fanfilm. Los efectos especiales son extraordinarios. El maquillaje es sobresaliente. Esto es lo que los fans quieren ver. Los fanfilms empezaron siendo un movimiento de reacción frente al cine, pero al recaudar esas sumas de dinero se convierten en algo emblemático que trata de emular a su modelo. Si vas a recaudar $100.000, coge la mitad y rueda Star Trek, y con la otra mitad haz algo nuevo, tío. Hay una enorme audiencia de Star Trek que está hambrienta y hay 2 o 3 grupos haciendo esos fanfilms. El siguiente paso será Paramount proponiendo que firmemos un acuerdo de licencia. Estáis llegando a millones de personas. Ganad dinero para pagar a vuestros actores y nosotros también podemos ganar una buena suma. En realidad saldrán beneficiados. El problema es que todavía no han abandonado su vieja manera de pensar. Aquí está Hollywood y aquí están los fanfilms. Así que mira por dónde, tal vez Hollywood se fije en los fanfilms y se diga, quizás deberíamos contratar a esta gente para hacer esas películas.
Los costes se han reducido, así que una persona normal puede ahora hacer una producción de mayor calidad y lanzarla por sí misma, algo que antes no era posible. Ahora bien, eso no significa que esa persona tenga más posibilidades de éxito o mayores posibilidades de entrar en la industria y derribar barreras. Cualquiera puede adquirir una cámara digital de alta gama y hacer una película, pero eso no significa que todo el mundo deba hacerlo. Todos queremos presumir, ¿verdad? Si haces una película en un set de rodaje, la gente interesada del set de rodaje puede verla. Y si lo haces bastante bien, a lo mejor se preguntan, ¿qué piensas hacer después? Si haces algo original, único y genial, la gente se interesará, querrán compartirlo, se volverá popular y se fijarán en ti. Todo funciona por el boca a boca. Empieza por tus mejores amigos que van por ahí diciendo, tíos, he visto esto, ¿lo habéis visto vosotros? Tenéis que verlo ahora mismo. No se puede detener una bola de nieve. No puedes meterlo todo otra vez en la caja. Una vez que la caja se abre, se abre. En los 80, George Lucas hablaba de los cineastas de garaje y de cómo iban a cambiar el mundo, y de cómo algo que iba a suceder en un garaje deslumbraría la imaginación del mundo. Y creo que ha sucedido. Los cineastas de fan films van a ser el próximo nivel de cineastas profesionales, y creo que los estudios deberían enfocar este movimiento como la búsqueda de talentos más barata de su historia. Aparte de hacer mis películas, Ryan vs. Dorkman, acabé colaborando con Stargate Studios. Trabajé en una gran cantidad de programas de televisión. Uno de los más divertidos fue Héroes. Trabajé en casi todos los episodios durante su emisión. En gran parte, diseñamos muchos de los efectos, por lo que soy responsable de desarrollar 2 o 3 de los diferentes superpoderes de la serie. Sigo siendo un fan empedernido, y lo más divertido de poder trabajar en la industria real es que di con algunos proyectos de los que era un absoluto fan. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado con Amigas para Siempre es que algunas personas se acercan y me dicen, tú hiciste que quisiera hacer una película. Especialmente cuando me encuentro con mujeres más jóvenes les digo, hacedlo, no esperéis años como yo. Cuando vine a Los Ángeles mi carrera despegó bastante rápido y creí que todo sería fácil. Pero las cosas no funcionan así. La única actitud posible es crear tus propios contenidos y tu propio material. Solo hay que espabilarse y hacerlo tú mismo. Hacer fan films va de no ser espectadores pasivos y limitarnos a observar y recibir, sino decir, yo también tengo algo con lo que contribuir y aportarlo. All hands, this is the captain. I'm about to violate a direct order from Starfleet Command. I take full responsibility for this action, and my log will reflect that none of the crew are complicit. Star Trek me inspiró a probar algo para lo que descubrí que tenía talento, y lo mismo les digo a los fans. Visteis una serie y os encantó el vestuario. Y cuando tratasteis de hacerlo, descubristeis que teníais talento para ello. O tal vez os inspiró a escribir vuestra propia historia, y aunque no habíais escrito nada antes, descubristeis que teníais talento. Eso me encanta. Me encanta este ciclo que consiste en haber tenido algo en mi vida que me inspiró cuando era pequeño y ahora formar parte de algo que inspira a otros niños. Me deja maravillado y va mucho más allá que cualquier fama, celebridad o ganancia. Es mucho más grande que eso. Me he pasado la vida haciendo el Arca y constantemente me bombardean con preguntas como ¿no estás cansado de interpretar a Indiana Jones ahora que tienes 40? Vale ya, ¿no? Pero de pronto alguien me dice, queremos escribir un libro sobre ti, genial. Así mi historia se perpetúa. Estaba presentando mi libro y el recorrido acababa en una sesión doble en Park City.
en el mismo cine en el que se estrenó Napoleon Dynamite en Sundance. Jeremy Kuhn se presentó y me dijo: he estado intentando ver tu película durante mucho tiempo. Y me compró un ejemplar y se lo leyó esa misma noche. Fuimos a cenar juntos y de pronto me dijo: me gustaría hacer algo con él. Y surgió la idea de rodar un documental que, con suerte, dará paso a una película en el futuro. Y entonces tocará lidiar con el poder que representan Lucasfilm y Disney. Yo sigo siendo optimista porque creo que no hay mejor momento. Y supongo que en Disney serán mucho más pragmáticos de lo que creemos. Y esperemos que todo acabe con George sentado tras una mesa, estampando su firma en el contrato. Obviamente es mejor contar con su bendición. Sí, podéis hacerlo. Dos, uno, acción. Cuando vi la primera película de X-Men me encantó, pero me faltaba algo. No estaba hecha para mí, no soy su público objetivo. Si crees que a las mujeres todo esto les resbala o que no hay suficiente audiencia femenina negra, muy bien. Voy a producir este modesto fanfilm y si recibe 3 millones de visitas en YouTube en un mes, o lo que acabe teniendo, presta atención. Estoy ejecutando tus películas de prueba por ti, encontrando tus otras audiencias. No hay de qué. Ya sabes. Gracias. No hay de qué. Si alguien hace algo diferente, si alguien hace algo nuevo, algo que Hollywood no ha hecho, es una sensación muy agradable para mí. Durante las próximas décadas, mientras Internet siga cambiando y sus plataformas de crowdfunding, fan movies y fan art continúen evolucionando, esa fuerza nos seguirá obligando a revisar nuestras creencias y nuestros principios sobre los derechos de autor, la forma en que concebimos las historias, cómo las compartimos y lo que está o no permitido. Todavía es el salvaje oeste ahí fuera porque creo que todo el mundo se sigue preguntando ¿cómo llamo la atención? ¿Y cómo puedo ganar dinero llamando la atención? Y creo que todo se reduce a contar una buena historia. ¡Corten!